Hola hermano, hermana, qué bendición tenerte aquí en Gracia Viva. Hoy quiero compartir contigo una historia muy especial, una historia que habla de fe, de protección divina y de cómo Dios nos envía sus escudos espirituales cuando más los necesitamos. ¿Alguna vez has sentido que las fuerzas oscuras están tratando de derribarte? ¿Has experimentado momentos donde las tentaciones parecen más fuertes que tu voluntad? Esta historia que estoy por contarte te va a recordar que nunca estamos solos en esa batalla espiritual. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dale like y compártelo con alguien que necesite fortaleza hoy. Porque créeme, todos necesitamos recordar que la gracia de Dios es más grande que cualquier oscuridad. Esta es la historia de Miguel, un hombre de 43 años que vivía en un pequeño pueblo cerca de Querétaro, México. Miguel había sido un hombre de fe toda su vida, criado por una abuela devota que le enseñó desde niño a rezar el rosario y a confiar en la protección de Dios. Pero la vida, como suele suceder, lo había llevado por caminos difíciles, que poco a poco fueron debilitando esa armadura de fe que alguna vez tuvo. Miguel trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Era un trabajo honesto, aunque el sueldo apenas alcanzaba para mantener a su esposa Claudia y a sus dos hijos, Daniela de 15 años y Mateo de 11. Durante años, Miguel se había esforzado por ser un buen padre, un buen esposo, un hombre íntegro. Pero las presiones económicas, las deudas acumuladas y la sensación constante de no ser suficiente comenzaron a crear grietas en su espíritu. Todo empezó a cambiar cuando llegó Ramiro a la fábrica. Ramiro era un hombre carismático, siempre con dinero en el bolsillo y una sonrisa fácil. Se hizo amigo de Miguel rápidamente, invitándolo a comer, ofreciéndole ayuda con sus deudas, haciéndolo sentir importante. Y poco a poco, Ramiro comenzó a hablarle de oportunidades que podían cambiar su vida. Al principio, Miguel rechazó las propuestas. Sabía que lo que Ramiro le ofrecía no era legal. Ramiro le hablaba de falsificar documentos para desviar mercancía de la fábrica, de venderla en el mercado negro y dividirse las ganancias. Nadie se va a dar cuenta, le decía Ramiro. Todos lo hacen. ¿Crees que los dueños de esta empresa se hicieron ricos siendo honestos? No seas ingenuo, Miguel. Piensa en tu familia, en todo lo que podrías darles. Miguel sentía un peso enorme cada vez que Ramiro le hablaba de estas cosas. Por las noches, acostado junto a Claudia, miraba el techo de su modesta casa y pensaba en las cuentas sin pagar, en los zapatos gastados de Daniela, en el uniforme escolar de Mateo que ya le quedaba corto. La tentación comenzaba a susurrarle al oído con la voz de la desesperación. Una tarde, Claudia notó el cambio en su esposo. Lo vio distante, preocupado, diferente. Mientras preparaba la cena, se acercó a él y le tomó la mano. «Miguel, ¿qué te pasa? Hace semanas que te veo inquieto. ¿Es el trabajo?», le preguntó con esa ternura que solo ella sabía darle. Miguel negó con la cabeza, incapaz de confesar la batalla que libraba en su interior. «Estoy bien, amor». «Solo un poco cansado», mintió, aunque sus ojos no pudieron esconder la verdad. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y se sentó en la pequeña sala de su casa. La oscuridad lo rodeaba, y con ella vinieron los pensamientos más oscuros. ¿Y si solo una vez?, pensó. Una sola vez, y podría pagar todas las deudas. Nadie tiene que saberlo. Dios entenderá que lo hago por mi familia. Pero en el fondo de su corazón, sabía que eso no era cierto. Sabía que estaba justificando lo injustificable. En ese momento de oscuridad, Miguel miró hacia la pared de la sala y vio algo que no había notado en mucho tiempo. Era una pequeña medalla de San Benito que su abuela le había dado años atrás, colgada en un cuadrito junto a una imagen del Sagrado Corazón. Su abuela, que había fallecido 5 años atrás, siempre le había dicho: «Miguel, cuando sientas que el mal te acecha, cuando las tentaciones sean más fuertes que tú, invoca a San Benito. Él es el escudo de los hijos de Dios contra las fuerzas oscuras. Su cruz es poder, su nombre es protección». Miguel se levantó y se acercó al cuadrito. Pasó sus dedos sobre la medalla de San Benito, recordando las palabras de su abuela. En la medalla estaban grabadas las letras CSPB, que significaban Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Y alrededor, las letras UMB, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B, una antigua oración de protección que su abuela le había enseñado a descifrar,
vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Retírate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. Se arrodilló frente a la imagen y, por primera vez en meses, oró de verdad. No fue una oración mecánica ni repetitiva, fue un grito del alma. Dios mío, ayúdame, estoy perdido. La oscuridad me está llamando y no sé si tengo fuerzas para resistir. Por favor, dame tu luz. San Benito, intercede por mí, protégeme de este mal que quiere destruir todo lo que amo. No permitas que caiga en esta tentación. Aquella madrugada, algo cambió. Miguel no podría explicarlo con palabras, pero sintió una paz que no había sentido en semanas. Era como si una mano invisible hubiera tocado su hombro y le hubiera susurrado: «No estás solo, yo estoy contigo». Se quedó dormido allí, arrodillado frente a la imagen, y cuando Claudia lo encontró al amanecer, lo cubrió con una cobija sin despertarlo, comprendiendo que su esposo estaba librando una batalla que ella aún no conocía. Al día siguiente, Miguel llegó al trabajo con una determinación renovada. Ramiro se le acercó como siempre, con esa sonrisa que ahora Miguel veía diferente, más oscura, más peligrosa. «Miguel, hermano, ya lo pensaste, ¿verdad? Esta semana es perfecta. Nadie va a notar nada. Es nuestra oportunidad», le dijo Ramiro en voz baja. Miguel lo miró directamente a los ojos y respondió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. «No, Ramiro, no voy a hacerlo. Ni esta semana ni nunca. No necesito ese dinero así. Prefiero seguir pobre pero en paz con Dios y conmigo mismo». Ramiro cambió su expresión. La sonrisa desapareció y en sus ojos apareció algo frío, amenazante. «¿Estás seguro, Miguel? Porque si no estás con nosotros, podrías estar contra nosotros, y eso no te conviene», le dijo. Miguel sintió miedo, no lo iba a negar, pero también sintió una fuerza interior que no venía de él. Metió la mano en su bolsillo y tocó la pequeña medalla de San Benito que había tomado de su casa esa mañana. «Estoy seguro, Ramiro, y si eso trae consecuencias, las enfrentaré, pero no voy a manchar mi alma por dinero». Ramiro lo miró con desprecio y se alejó sin decir más. Los días siguientes fueron difíciles. Miguel notó que Ramiro había hablado con otros trabajadores y algunos comenzaron a tratarlo con frialdad. Hubo amenazas veladas, miradas intimidantes. Una tarde, cuando salía de la fábrica, 3 hombres lo esperaban en el estacionamiento. Miguel reconoció a 2 de ellos como amigos de Ramiro. Su corazón comenzó a latir fuerte, pero apretó la medalla en su mano y caminó firme hacia ellos. «Llegó la hora de que entiendas cómo funcionan las cosas aquí», le dijo uno de los hombres mientras se acercaba. Pero justo en ese momento, el gerente de la planta salió del edificio acompañado del jefe de seguridad. Los hombres se detuvieron y, maldiciendo entre dientes, se alejaron. El gerente, don Roberto, un hombre mayor de cabello canoso, se acercó a Miguel. «¿Todo bien, Miguel?», le preguntó. Miguel asintió, todavía procesando lo que casi había sucedido. Don Roberto puso una mano en su hombro. «He estado observando algunas cosas raras en la fábrica últimamente. Si sabes algo, si necesitas hablar, mi puerta está abierta». Miguel vio en los ojos de don Roberto una bondad genuina, una oportunidad que no podía desperdiciar. «Necesito hablar con usted, don Roberto. Es urgente», le dijo. Esa tarde, Miguel le contó todo a don Roberto. Le habló de Ramiro, de las propuestas ilegales, de las amenazas. Don Roberto escuchó con atención, tomando notas. «Hiciste lo correcto, Miguel. Lo que me estás diciendo es muy serio, y vamos a investigar. Mientras tanto, quiero que sepas que estás protegido. Nadie va a tocarte en esta empresa. Y si la situación se pone peligrosa, llamaremos a las autoridades». Miguel sintió un alivio enorme. Era como si un peso de toneladas se hubiera levantado de sus hombros. Los días siguientes fueron intensos. La empresa inició una investigación interna. Descubrieron que Ramiro y otros 4 empleados llevaban meses desviando mercancía. La cantidad de dinero involucrado era considerable. Todos fueron despedidos de inmediato y enfrentaron cargos criminales. Miguel tuvo que dar su testimonio ante las autoridades, lo cual no fue fácil. Hubo momentos de miedo, de duda, de preguntarse si había hecho lo correcto. Una noche, mientras cenaban en familia, Daniela notó la medalla de San Benito que su padre ahora llevaba colgada al cuello. «Papá, esa medalla es de la bisabuela, ¿verdad?», preguntó la joven. Miguel asintió, sonriendo.
Sí, mi amor, tu bisabuela me la dio hace muchos años, y hace poco me recordó su importancia. Mateo, curioso como siempre, preguntó, ¿y para qué sirve, papá? Miguel miró a sus hijos y luego a Claudia, quien le sonreía con esos ojos llenos de amor que siempre lo habían sostenido. Esta medalla representa la protección de Dios a través de San Benito. ¿Sabes? San Benito fue un hombre santo que vivió hace muchos siglos. Él dedicó su vida a Dios y enfrentó muchas tentaciones, muchos enemigos espirituales, pero siempre confió en el poder de la cruz de Cristo. Esta medalla nos recuerda que cuando somos tentados, cuando el mal trata de confundirnos o hacernos caer, tenemos el poder de decir no. Tenemos la fuerza de Dios con nosotros. Daniela escuchaba con atención. ¿Y te ha protegido, papá?, preguntó en voz baja. Miguel sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Sí, hija. Me ha protegido de tomar decisiones que habrían destruido nuestra familia. Me ha recordado quién soy y quién quiero ser. Claudia extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Miguel. Ella ya sabía toda la historia. Miguel se la había contado días atrás, entre lágrimas y disculpas por haberla mantenido en la oscuridad. Y ella, con esa gracia que solo el amor verdadero puede dar, lo había perdonado y le había dicho: «Estoy orgullosa de ti, no por casi caer, sino por levantarte». Semanas después, don Roberto llamó a Miguel a su oficina. Miguel entró nervioso, sin saber qué esperar. El gerente le sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. «Miguel, quiero agradecerte personalmente. Gracias a tu valentía, pudimos detener algo que estaba dañando seriamente a la empresa. He hablado con los directivos y queremos ofrecerte un ascenso. Te vamos a nombrar jefe de área con un aumento de sueldo considerable. Necesitamos gente honesta como tú en posiciones de liderazgo». Miguel no podía creerlo. ¿Un ascenso? ¿Aumento de sueldo? Era como si Dios le estuviera mostrando que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre trae recompensas. Tal vez no inmediatas, tal vez no de la forma que esperamos, pero llegan. Don Roberto, no sé qué decir. Gracias, de verdad gracias. Fue todo lo que pudo articular mientras sentía que el corazón se le llenaba de gratitud. Esa noche, Miguel llegó a casa con noticias que transformarían la vida de su familia. Cuando se lo contó a Claudia, ella lloró de alegría. Abrazaron a sus hijos y oraron juntos, dando gracias a Dios por su fidelidad. Miguel sacó la medalla de San Benito y la sostuvo en sus manos mientras oraban. «Gracias, Señor, por no abandonarme en la oscuridad. Gracias por ser mi escudo cuando yo no tenía fuerzas para defenderme. Y gracias por enviarme recordatorios de tu amor, como esta medalla que me conecta con la fe de mi abuela». Pero la historia no termina ahí. Unas semanas después, Miguel recibió una llamada inesperada. Era la madre de Ramiro, una mujer mayor llamada Doña Estela. «Miguel, soy la mamá de Ramiro. Sé que mi hijo te metió en problemas y que tú fuiste quien habló. Quiero que sepas que no te guardo rencor. Al contrario, quiero agradecerte». Miguel quedó sorprendido. «¿Agradecerme?», preguntó confundido. Doña Estela continuó con voz quebrada. «Ramiro está en la cárcel ahora, y por primera vez en años me habla con humildad. Está asistiendo a grupos de oración dentro de la prisión. Me ha pedido perdón por todo el dolor que causó. Me dijo que tú fuiste el único que le dijo no, el único que no se dejó arrastrar, y que eso lo hizo pensar. Dice que tu ejemplo le mostró que todavía existe gente con valores, con fe. Quiere que sepas que te pide perdón y que reza por ti». Miguel sintió una mezcla de emociones: compasión, alivio, esperanza. «Doña Estela, dígale a Ramiro que lo perdono, y que yo también oro por él, que nunca es tarde para volver a Dios». Cuando colgó el teléfono, Miguel se quedó pensativo. Había algo profundamente hermoso en todo esto. Su decisión de hacer lo correcto no solo había salvado su vida y su familia, sino que había plantado una semilla de conversión en el corazón de Ramiro. Los meses pasaron y la vida de Miguel se estabilizó. Con su nuevo puesto y su nuevo sueldo, pudo pagar las deudas que tanto lo habían atormentado. Daniela pudo seguir estudiando sin preocupaciones económicas. Mateo recibió los útiles escolares que necesitaba. Y Claudia, esa mujer de fe inquebrantable, pudo descansar sabiendo que su familia estaba bien, no solo económicamente, sino espiritualmente. Miguel se convirtió en un testimonio viviente en su comunidad. En la parroquia local,
El padre Javier lo invitó a compartir su historia durante una misa especial sobre la lucha contra las tentaciones. Al principio, Miguel se sintió nervioso, pero sabía que su historia podría ayudar a otros. Parado frente a la congregación, con su medalla de San Benito brillando en su pecho, Miguel habló con el corazón. Hermanos y hermanas, yo no soy un santo, soy un hombre común que estuvo al borde del precipicio. Las tentaciones no vinieron con cuernos y cola, vinieron con la cara de un amigo, con promesas de resolver mis problemas, con la justificación de que era por mi familia. Y casi caigo, pero Dios, en su infinita misericordia, me recordó que Él es mi escudo. A través de esta medalla, a través de la memoria de mi abuela, a través de la oración, Dios me dio la fuerza para decir no. Miguel continuó. San Benito pasó su vida luchando contra el mal. Una vez, el diablo mismo trató de envenenarlo, y él hizo la señal de la cruz sobre la copa envenenada, la cual se rompió. Ese es el poder que tenemos cuando invocamos el nombre de Dios y pedimos protección. No es magia, no es superstición, es fe. Es confiar en que Dios pelea nuestras batallas cuando nosotros somos demasiado débiles para hacerlo. La congregación escuchaba con atención. Algunas personas lloraban, otras asentían reconociendo sus propias luchas. Miguel concluyó: si están enfrentando tentaciones, si sienten que la oscuridad los rodea, no están solos. Dios nos da herramientas espirituales, nos da intercesores como San Benito, nos da la fuerza de la oración, pero sobre todo, nos da su gracia. Y créanme cuando les digo que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier mal. Después de la misa, varias personas se acercaron a Miguel para agradecerle. Un joven de unos 25 años, con lágrimas en los ojos, le dijo: Señor, yo estoy pasando por algo similar. Me ofrecieron entrar a un negocio sucio y no sé qué hacer. Su historia me dio fuerzas para decir que no. Miguel abrazó al joven y le dijo: Dios te está cuidando. Confía en Él y verás cómo todo se resuelve para bien. Una mujer mayor se acercó también. Mi hijo está en la cárcel por robo. Ya perdí la esperanza de que cambie, le dijo con voz triste. Miguel tomó sus manos. Señora, nunca pierda la esperanza. Yo conocí a alguien que también está en prisión, y Dios está trabajando en su corazón. Siga orando por su hijo. Las oraciones de una madre tienen un poder especial ante Dios. La mujer asintió, un poco de luz volviendo a sus ojos. El padre Javier se acercó a Miguel al final. Gracias, Miguel. Tu testimonio ha tocado muchos corazones hoy. ¿Sabes? La medalla de San Benito que llevas no es solo un símbolo. Es un recordatorio de que somos soldados en una batalla espiritual. Y San Benito, el monje guerrero, intercede por nosotros. Pero lo más importante es lo que hay detrás de la medalla: la fe, la oración, la confianza en Dios. Miguel sonrió. Padre, eso es exactamente lo que mi abuela me enseñó. En su casa, Miguel decidió crear un pequeño altar con la imagen de San Benito. Cada mañana, antes de ir al trabajo, él y su familia se reunían allí para una breve oración. Le enseñó a sus hijos sobre San Benito, sobre su vida de oración y trabajo, sobre cómo enfrentó las tentaciones del demonio con la señal de la cruz y la invocación del nombre de Cristo. Daniela, quien estaba en plena adolescencia, encontró en estas historias una guía para sus propias luchas. Un día le confesó a su padre: Papá, en la escuela hay mucha presión para hacer cosas que sé que están mal. Drogas, alcohol, relaciones. Pero cuando siento esa presión, pienso en tu historia y en San Benito, y le pido a Dios que me dé fuerzas para decir no. Miguel la abrazó, orgulloso y conmovido. Hija, esa es la mejor protección que puedes tener, la oración y la fe. Mateo, por su parte, comenzó a llevar una pequeña medalla de San Benito que su madre le compró. Un día, en la escuela, un compañero mayor intentó intimidarlo para que le diera su dinero del lunch. Mateo tocó la medalla en su bolsillo y, con voz firme, le dijo al bully: No voy a darte nada, y si me amenazas, voy a hablar con el director. El bully, sorprendido por la valentía del niño, se alejó. Cuando Mateo llegó a casa y contó lo sucedido, Miguel le dijo: Hijo, eso es fe en acción. No es solo llevar una medalla, es vivir con el valor que Dios nos da. La influencia de Miguel comenzó a extenderse más allá de su familia. En la fábrica, sus compañeros notaban que había algo diferente en él. No era predicador ni moralista, pero su forma de vivir, su integridad, su paz interior eran evidentes.
Algunos comenzaron a acercarse a él para pedirle consejo. Un compañero llamado Jorge le dijo un día: «Miguel, ¿qué tienes que te hace diferente? Yo también tengo problemas, deudas, tentaciones, pero te veo a ti y veo paz». Miguel le habló de su experiencia, de cómo estuvo a punto de caer pero Dios lo salvó. Le habló de la oración, de la fe, de la medalla de San Benito. Jorge escuchó con atención y al final le pidió: «¿Podrías enseñarme a orar como tú oras?». Desde ese día, Miguel y Jorge comenzaron a reunirse antes del trabajo para orar juntos. Otros compañeros se fueron uniendo. Pronto había un pequeño grupo de oración en la fábrica, algo que don Roberto apoyó completamente, incluso habilitando un pequeño espacio para que se reunieran. Un día, Miguel recibió otra llamada inesperada. Era Ramiro, llamando desde la prisión. «Miguel, no sé si quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo», comenzó Ramiro con voz humilde. Miguel sintió su corazón acelerarse, pero respondió con calma: «Te escucho, Ramiro». Ramiro continuó: «Estoy en un programa de rehabilitación aquí. Voy a grupos de oración, leo la Biblia, trabajo con un capellán, y he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Tú fuiste el único que me dijo no, el único que no se dejó corromper, y eso, aunque en su momento te odié por eso, fue lo que me salvó». Ramiro hizo una pausa, y luego continuó: «Si te hubieras unido a mí, si hubieras aceptado, probablemente habrías terminado aquí también. Pero tú no, tu valentía me mostró que hay otra forma de vivir. El capellán me habló de San Benito, de cómo él resistió al mal, y me di cuenta de que tú hiciste lo mismo. Miguel, quiero pedirte perdón. Perdón por ponerte en esa situación, por amenazarte, por todo». Miguel sintió lágrimas en sus ojos. «Ramiro, te perdono. Y me alegra saber que Dios está trabajando en tu vida. No importa dónde estés, Dios puede alcanzarte». Hablaron por varios minutos más. Ramiro le contó que cuando saliera de prisión quería empezar de nuevo, quería ser un hombre diferente. Miguel le prometió que lo apoyaría, que le ayudaría a encontrar trabajo si lo necesitaba. Cuando colgaron, Miguel se sentó en silencio, reflexionando sobre el poder transformador de Dios. Una situación que pudo haber destruido su vida se había convertido en un testimonio de redención, no solo para él, sino también para Ramiro. Los años pasaron. Miguel siguió creciendo en su trabajo y en su fe. La medalla de San Benito nunca salió de su cuello, se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio constante de aquella batalla espiritual que enfrentó y venció con la ayuda de Dios. Daniela creció y fue a la universidad para estudiar trabajo social, inspirada por la historia de redención de su padre y su deseo de ayudar a otros. Mateo se convirtió en un joven de fe sólida, involucrado en grupos juveniles de la parroquia. Claudia, por su parte, nunca dejó de agradecer a Dios por haber salvado a su familia. Ella sabía que si Miguel hubiera caído en esa tentación, todo habría sido diferente. La cárcel, la vergüenza, la destrucción familiar. Pero Dios intervino, y lo hizo a través de una simple medalla, una memoria, una oración en la oscuridad. Una tarde de domingo, Miguel estaba sentado en el patio de su casa, disfrutando del sol y de un momento de paz. Sus hijos ya eran mayores, pero seguían viviendo con ellos. Daniela llegó con una bolsa pequeña. «Papá, tengo algo para ti», le dijo sonriendo. De la bolsa sacó un cuadro hermosamente enmarcado. Era una imagen de San Benito con la oración completa de la medalla escrita debajo. Miguel la miró con ternura. «Es hermoso, hija». «¿Por qué?», preguntó. Daniela se sentó a su lado. «Porque quiero que nunca olvides lo que Dios hizo por ti, por nosotros. Y quiero que este cuadro esté en nuestra sala para que todos lo vean y recuerden que Dios es nuestro escudo». Miguel abrazó a su hija, sintiendo una gratitud profunda. «Gracias, mi amor. Esto es perfecto». Esa noche, mientras colgaban el cuadro en la sala, justo donde años atrás Miguel había tenido su momento de crisis, toda la familia se reunió. Miguel miró a cada uno de ellos y luego miró el cuadro. «Hace años, en este mismo lugar, yo estaba perdido en la oscuridad. Pero Dios me encontró. Y todo empezó cuando miré hacia esa pequeña medalla que mi abuela me dio. Quiero que siempre recuerden esta historia, porque todos vamos a enfrentar tentaciones. Todos vamos a tener momentos oscuros. Pero si mantenemos nuestra fe, si oramos, si pedimos protección,
Dios nunca nos abandona. Mateo preguntó, «Papá, ¿crees que San Benito escucha nuestras oraciones?» Miguel sonrió. San Benito, como todos los santos, intercede por nosotros ante Dios. No es que tengamos que pedirle permiso a San Benito o que él tenga poder en sí mismo. El poder viene de Dios. Pero los santos, que están en el cielo, oran por nosotros. Son como hermanos mayores en la fe que nos ayudan en nuestra batalla espiritual. Y San Benito, quien pasó su vida luchando contra el mal, es un intercesor poderoso. Claudia añadió, y lo más importante es que todo esto nos recuerda que no estamos solos. Cuando sentimos que el mal nos acecha, cuando las tentaciones parecen imposibles de vencer, tenemos a Dios, tenemos a los santos, tenemos el poder de la cruz. La medalla de San Benito es un símbolo de todo eso. Es un recordatorio de que somos hijos de Dios y que Él pelea por nosotros. Los días siguieron su curso normal. Miguel continuó siendo un ejemplo en su trabajo y en su comunidad. El grupo de oración en la fábrica creció y se fortaleció. Algunas personas experimentaron conversiones profundas. Otros encontraron fuerza para enfrentar adicciones. Algunos repararon relaciones rotas. Todo porque un hombre decidió decir no a la tentación y sí a Dios. Ramiro finalmente salió de prisión después de cumplir su condena. Fiel a su palabra, Miguel le ayudó a encontrar trabajo en otra empresa. Ramiro comenzó de nuevo, esta vez con humildad y gratitud. Asistía a misa regularmente, participaba en grupos de apoyo, se había convertido en un hombre diferente. Un día, Ramiro visitó a Miguel en su casa. Llevaba consigo una imagen de San Benito. «Miguel, quiero darte esto. Me la regaló el capellán de la prisión. Me dijo que San Benito es el santo de los nuevos comienzos, de los que luchan por dejar atrás su pasado oscuro. Y eso soy yo ahora, pero tú fuiste el primero que me mostró ese camino». Miguel aceptó la imagen con gratitud. Los dos hombres oraron juntos, agradeciéndole a Dios por su misericordia y su poder transformador. Era un momento hermoso, un círculo completo de redención. Lo que comenzó como una terrible tentación y casi destrucción, había terminado en restauración y nueva vida. El padre Javier, quien había seguido de cerca el testimonio de Miguel, le pidió que escribiera su historia. «Miguel, tu experiencia puede ayudar a muchas personas. Deberías compartirla más ampliamente», le sugirió. Miguel lo pensó y decidió escribir un pequeño folleto titulado «Mi batalla con la tentación, cómo San Benito y la fe me salvaron». El folleto fue distribuido en varias parroquias y muchas personas encontraron en él inspiración y esperanza. Una señora le escribió a Miguel: «Su historia me salvó. Mi esposo estaba involucrado en cosas malas y yo no sabía qué hacer. Le di su folleto y lloró mientras lo leía. Ahora está buscando ayuda y tratando de salir de esa vida. Gracias por compartir su testimonio». Miguel se conmovió profundamente. Nunca imaginó que su experiencia personal podría tener un impacto tan amplio. En el aniversario de aquel día en que Miguel decidió decir no a Ramiro, la familia organizó una pequeña celebración de acción de gracias. Invitaron al padre Javier, a don Roberto, a algunos compañeros del grupo de oración e incluso a Ramiro. Fue una reunión hermosa donde compartieron testimonios, oraciones y gratitud. Don Roberto tomó la palabra en un momento. «Yo siempre he creído en la integridad, pero el testimonio de Miguel me enseñó algo más profundo. Me enseñó que la verdadera integridad viene de la fe, de saber que Dios nos ve incluso cuando nadie más nos ve. Miguel, gracias por ser un ejemplo no solo para tus compañeros, sino también para mí». Todos aplaudieron, y Miguel, humilde como siempre, simplemente agradeció. El padre Javier también habló. «Hermanos, lo que hemos presenciado aquí es un milagro moderno. No un milagro de curaciones físicas o eventos sobrenaturales, sino un milagro del alma. Miguel pudo haber elegido el camino fácil, el camino del dinero rápido. Pero eligió el camino de Dios, y miren cómo Dios lo bendijo. No solo salvó su alma, sino que se convirtió en instrumento de salvación para otros, incluido Ramiro. Esa es la gracia de Dios en acción». Ramiro pidió hablar. Con voz temblorosa, de pie frente a todos, dijo: «Yo fui el villano en esta historia. Yo fui quien intentó arrastrar a Miguel hacia la oscuridad, y merecía que él me odiara. Pero en lugar de eso, me mostró misericordia. Miguel, tú eres la imagen de Cristo para mí. Me enseñaste lo que significa perdonar, lo que significa dar segundas oportunidades.
Y quiero que todos aquí sepan que si yo, alguien que estuvo tan perdido, pude encontrar el camino de regreso a Dios, cualquiera puede hacerlo. Hubo lágrimas, abrazos, un sentimiento profundo de comunidad y amor. Daniela, quien ahora trabajaba como trabajadora social en un centro de rehabilitación, compartió cómo la historia de su padre la había inspirado en su carrera. Yo trabajo con personas que han hecho malas elecciones, que están tratando de reconstruir sus vidas, y siempre les cuento la historia de mi papá. Les digo que todos enfrentamos tentaciones, que todos podemos caer, pero que también todos podemos levantarnos con la ayuda de Dios, y veo cómo sus ojos se llenan de esperanza cuando escuchan que es posible cambiar. Mateo, quien estudiaba teología en el seminario, también habló. Papá, tú nunca predicaste con palabras, predicaste con tu vida, y eso fue más poderoso que 1000 sermones. Me enseñaste que la fe no es solo ir a misa los domingos, sino vivir con integridad cada día, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te ve. Ese es el tipo de sacerdote que quiero ser, uno que viva lo que predica. Claudia, tomando la mano de Miguel, dijo con voz suave pero firme: Miguel y yo hemos pasado por muchas cosas en nuestros años de matrimonio. Pobreza, enfermedad, preocupaciones. Pero aquel momento, cuando él estuvo al borde del precipicio, fue el más difícil porque no era solo una crisis externa, era una crisis del alma. Y ver cómo Dios lo rescató, cómo una simple medalla se convirtió en su escudo, me enseñó que Dios trabaja en los detalles. Él usa las cosas pequeñas para hacer grandes milagros. Miguel, conmovido por las palabras de su familia y amigos, finalmente habló. Yo no soy un héroe, soy simplemente un hombre que estuvo a punto de perder todo, pero Dios me salvó. Y lo hizo de una manera muy personal, a través de la memoria de mi abuela, a través de una medalla, a través de la oración. Aprendí que el mal es real, que las tentaciones son reales y fuertes. Pero también aprendí que la gracia de Dios es más real y más fuerte. San Benito nos enseña que podemos enfrentar al mal con la señal de la cruz, con el nombre de Jesús, con la oración. Y eso es exactamente lo que hice. Continuó. Esta medalla que llevo no es un amuleto mágico, es un recordatorio de mi compromiso con Dios, de mi decisión de vivir en la luz y no en la oscuridad. Cada vez que la toco, recuerdo quién soy. Un hijo de Dios, protegido por su gracia, fortalecido por su espíritu. Y quiero que todos ustedes sepan que tienen ese mismo poder. No importa qué tentaciones se enfrenten, no importa qué oscuridad los rodee, Dios es su escudo. Él peleará por ustedes si se lo permiten. La celebración continuó con más historias, con risas, con lágrimas de alegría. Era una noche que ninguno de ellos olvidaría. Era la celebración de una victoria espiritual, de una familia restaurada, de vidas transformadas. Pasaron más años. Miguel llegó a ser abuelo. Su primera nieta, la hija de Daniela, nació un hermoso día de primavera. La llamaron Benita, en honor a San Benito y a la bisabuela de Miguel. Cuando Miguel sostuvo a la pequeña Benita por primera vez, lloró. Lloró pensando en todo el camino recorrido, en las batallas ganadas, en la fidelidad de Dios. Le susurró a la bebé: Pequeña Benita, tú llevas un nombre poderoso, un nombre que te recordará siempre que Dios es tu protector, tu escudo. Que nunca lo olvides. En el día del bautizo de Benita, Miguel le regaló una pequeña medalla de San Benito, igual a la que él llevaba. Esta medalla es para ti, mi amor. Cuando seas grande, te contaré la historia de cómo San Benito y la gracia de Dios salvaron a tu abuelo, y oro para que tú también crezcas en la fe, protegida por Dios, fuerte contra las tentaciones del mundo. La vida de Miguel se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe, de la oración y de la protección divina. Él nunca dejó de contar su historia a quien quisiera escucharla, no por orgullo, sino por gratitud. Quería que el mundo supiera que Dios es real, que su gracia es suficiente, que el mal puede ser vencido. Y así termina esta historia de fe, de lucha y de gracia. Una historia que nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos enfrentamos tentaciones, pero que también todos tenemos acceso al poder protector de Dios. San Benito, ese monje del siglo VI que dedicó su vida a la oración y a la lucha contra el mal, sigue intercediendo por nosotros hoy. Su medalla, su oración, su ejemplo, son herramientas espirituales que Dios nos da para fortalecernos en nuestra batalla diaria. Como dice la palabra de Dios en Efesios 6, 11-12, vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y San Benito nos enseña cómo ponernos esa armadura, con fe, con oración, con la cruz de Cristo como nuestro escudo. Que esta historia quede sembrada en tu corazón, hermano, hermana. Si estás enfrentando tentaciones, si sientes que la oscuridad te acecha, recuerda que no estás solo. Dios es tu escudo. La oración es tu arma. Y santos como San Benito interceden por ti ante el trono de la gracia. Solo tienes que pedirlo, solo tienes que confiar. Si este mensaje te ha bendecido, si ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a Gracia Viva. Dale like, comparte este video con alguien que necesite fortaleza espiritual hoy. Y sobre todo, ora. Pídele a Dios que sea tu escudo, que te proteja de las tentaciones, que te dé la fuerza para decir no al mal, y sí a su voluntad. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo siempre. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga abundantemente.